están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana, para la entrevista política, hemos invitado al presidente de la CONFIEP, a Roque Benavides, quien es además un viejo amigo. ¿Qué tal, Roque? Buenos días. Muchas gracias, Mario. Acá siempre a la disposición. Hace poco, en una entrevista en Gestión, te pusieron de titular, citándote: el Congreso debe tener cuidado en censurar ministros por temas políticos. Esto fue declarado antes de que Vizcarra renunciase al Ministerio de Transportes. ¿Tienes la impresión tú de que se apresuró Vizcarra al renunciar? Primero que nada, creo que hay que aclarar que cuando se dice no debe censurar por temas políticos, es que el Parlamento tiene todo el derecho a fiscalizar, sí. Y si es que hay razones para censurar, pues lo deben de hacer. Lo que yo decía es que no por temas políticos, simplemente. Yo creo que el señor Vizcarra fue extraña la renuncia, porque esencialmente se defendió hasta el día domingo, que hubo una entrevista en televisión donde de buenas a primera el ministro Vizcarra dijo el contrato no va y yo renuncio. Y la adenda. ¿No? Y la adenda la renuncia fue el día siguiente. La adenda no va, sí. Y al día siguiente renunció. Sí. A mí me parece que ahí hubo una falta de coordinación entre el gobierno del presidente Kuczynski y el señor Vizcarra. O una discrepancia. Bueno, que es otro nombre, la falta de coordinación. Yo prefiero ponerlo como falta de coordinación, pero podría haber sido una discrepancia ya seria y donde, bueno, hay gente caída, ¿no? Bueno, pero una cosa es que caiga el ministro y otra cosa es que caiga el contrato y la adenda. Sí. Pudo haber el ministro dicho: yo hasta aquí llegué, y el gobierno insistir en el planteamiento que había hecho, porque hemos recordado que un par de meses antes, 3 meses antes, el presidente Kuczynski salió a la televisión a defender la adenda diciendo que con esta se saneaba el contrato. Mal puede haber afirmado eso y luego, digamos, arriar las banderas. Bueno, yo entiendo que ni el contrato ni la adenda están cancelados. De lo que se trata es que el señor Vizcarra ha salido y que inclusive el Contralor anoche en algunos programas de televisión decía que el contrato podía ser revisado y las adendas podrían ser revisadas y puestas de acuerdo a lo que él consideraba era lo adecuado. Así que yo espero, sinceramente, que el contrato de Chincheros vaya para adelante y que se pueda contar con un aeropuerto para los cusqueños en especial, pero para el Perú en general, lo antes posible, ¿no? ¿El Contralor, la Contraloría o el Contralor específicamente, se ha excedido en sus atribuciones? Yo no puedo asegurar eso. Lo que creo yo, o por lo menos sucedería en el sector privado, es que habría muchísimo más coordinación. Es evidente que el Contralor es un funcionario público, que el gobierno nacional quiere sacar adelante este proyecto. Yo no creo que sean casilleros estancos y creo que han debido trabajar mucho más coordinados para sacar adelante este contrato. Y ha habido una defensa de la posición del gobierno, pero aparentemente tardía. Primero salió la viceministra del sector, razonablemente, porque además había sido mencionada en el informe de Contraloría, y después ha salido Zavala, digamos, casi con el sable en la mano, pero cuando ya, digamos, las cosas estaban más o menos jugadas. ¿No ha sido tardía esta intervención? Yo creo que tiene que haber mucho más coordinación entre Ejecutivo y Legislativo. Yo quisiera... No, pero entre Ejecutivo y Ejecutivo estamos hablando. Y Ejecutivo. Yo no pretendo ser intermediario de nada, pero sí creo que al sector privado le corresponde tratar de invocar a todos los estamentos, Ejecutivo, Legislativo, que estén mucho más coordinados y que finalmente salgan las cosas, porque al poblador de a pie lo que le interesa es que salgan los proyectos. Churchill dijo, el pueblo no es agradecido, es interesado, cuando perdió las elecciones después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no... Luego la ganó de nuevo. Bueno, pero no nos olvidemos. Sí. Somos todos los que miramos a los políticos actuar, somos interesados de que a nuestro país le vaya mejor. Y esa es la función que a nosotros como gremios empresariales nos toca jugar. Pero he visto varias entrevistas tuyas últimamente y tú
comparando lo que está ocurriendo durante este régimen, este periodo de gobierno y el anterior, decías que ahora hay un mejor ambiente para las inversiones, porque tanto en el Ejecutivo como en el Congreso hay dos, digamos, agrupaciones políticas, dos organizaciones políticas que están más convencidas de la inversión privada de lo que estaba ciertamente el humanismo. ¿Pero es eso lo que está pesando o las rencillas entre estas dos colectividades políticas son las que están pesando más en lo que ocurre en el día a día? No, las rencillas menores, diría yo. Yo creo que son gente inteligente que tiene que ponerse de acuerdo. Pero comparando con el humanismo, los ministros de Estado estaban prohibidos de reunirse con el sector privado en el gobierno de Humala. Hay un abismo de diferencia. Hoy día no hay complejos para reunirse con el sector privado dentro de lo que significa la decencia de actuar entre sector público y sector privado. Pero la suspicacia desde el Congreso, hoy día leí el editorial del Comercio, Galarreta, que es vocero de la bancada mayoritaria, a lo que se mueve le dice lobby. Sí, pues. Entonces hay una suspicacia instalada. Primero que el lobby no está en el Código Penal, ¿no es cierto? La gestión de intereses es una actividad que si está regulada, está inscrita, es perfectamente legal. Y segundo, que no todo aquello a lo que él se refiere como lobby es en efecto lobby. Pero por supuesto, yo no sé, el amigo Galarreta, a quien yo conozco ya desde hace algunos años, pertenecía al Partido Popular Cristiano y ahora está con los fujimoristas. Es un hombre que siempre ha mostrado mucha sensatez, pareciera que en estas épocas está muy suspicaz. Pero es el vocero de la bancada, o sea, no estamos hablando de una opinión que solamente expresa, digamos, una isla dentro de la bancada mayoritaria. Sí, pues, no creo que deba ser así, porque la verdad no todo es lobby. Que uno exprese sus opiniones o que uno vaya y explique su posición, eso no quiere decir lobby, ¿no? Pero Odebrecht ha arrojado una sombra sobre el sector privado, sobre el sector público ciertamente, sobre presidentes y demás funcionarios, pero sobre el sector privado también. Es decir, ha habido una especie de contagio donde basta que una empresa privada tan poderosa haya tenido este ánimo contaminador y corruptor para que se mire con suspicacia a todo lo que se asemeje. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Durante el fin de semana ha salido un comunicado de CAPECO junto con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, invocando a que no destruyamos todo, porque si bien la corrupción que ha aflorado con este tema de Odebrecht es asquienta, sinceramente nosotros la rechazamos totalmente. Creo yo que tenemos que ser cuidadosos de pensar que todo se volvió corrupción. Tú me preguntabas por el tema de Chinchero. Me da la impresión que la percepción general es que ahí también ha habido corrupción. No ha habido corrupción, ha habido mal manejo, ha habido pésimo manejo político, quién sabe, el contrato fue mal hecho, pero corrupción yo no creo que ha habido. Entonces no creamos que todo es corrupción. Lo de Odebrecht evidentemente es corrupción, no, ellos tendrán que responder por eso. Creo que hay que analizarlo bien y por supuesto los jueces, el Poder Judicial tendrá que actuar con toda la firmeza que la ley les permite. Hablando de consistencia del Ejecutivo, a propósito de las firmas que han estado consorciadas con Odebrecht y con las otras empresas brasileñas y que tienen que ver con construcción y en esa medida podrían estar relacionadas con la reconstrucción que tendría que darse sobre todo en el norte del país. Zavala dijo primero, el presidente del Consejo de Ministros, que las empresas consorciadas no estaban, digamos, impedidas de licitar con el Estado para participar de este empeño. Pero luego, ante la tormenta que se generó, ya les ha pedido que por favor se abstengan. Nuevamente es inconsistente y con prescindencia de este dato que ya parece anecdótico, ¿cuál de las dos posiciones crees tú que es la razonable? Yo creo que la cuestión política pues pesa mucho sobre las declaraciones del primer ministro. Creo que... Es curioso porque, digamos, este es un régimen que se postulaba técnico, ¿no? Sí. Bueno, yo me inclino a pensar, primero que nada, todos esos contratos con Odebrecht, las compañías constructoras peruanas eran minoritarias.
y ciertamente quienes manejaban el contrato, y muchas veces sin participarle a los socios peruanos, era Odebrecht. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en no destruir muchas empresas. Comprenderás que a nosotros como gremio empresarial privado nos toca defender la empresa privada del Perú y por supuesto no aceptar la corrupción. Pero en estos casos, los 30 o 40 mil peruanos que trabajan en Graña y Montero, por ejemplo, no tienen por qué verse perjudicados, o los trabajadores de construcción civil de nuestro país verse perjudicados por un hecho que ciertamente habrá que dilucidar si es que estuvo en control o no de estas empresas. Yo sinceramente si estuvo orgánicamente comprometida la empresa, supuesto. o sea, que una o dos personas hayan estado enterados, es distinto a que, digamos, en la línea de mando esto fuese de conocimiento de las personas responsables, en cuyo caso sí, digamos. Ahí el Poder Judicial es el que se tiene que ocupar de estas materias. Y mientras tanto no debería haber problema, a tu juicio. Yo sinceramente creo que el Estado debería poder contratar con todas las empresas que han tenido participación minoritaria en los contratos que el Estado le dio a Odebrecht. Claro, no es un problema de la porción de la participación, sino de la conciencia de si estaban corrompiendo o no estaban corrompiendo. Bueno, pero es que la participación... Ser minoritario en la conciencia de la corrupción no los exime. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que muchas de esas empresas no tuvieron la decisión de corromper, sino que había quien lideraba esos contratos, y en todo caso el Poder Judicial debe ocuparse. Nosotros no somos ni jueces ni dioses para estar sentenciando a gente. Mientras tanto, creo yo que el trabajo y las empresas peruanas deben de poder seguir trabajando con el Estado. Se acerca 28 de julio, bueno, falta un poco más de 2 meses faltan en realidad, y eso suele ser ocasión de cambios ministeriales. Está todavía Basombrío, digamos, a punto de caminar por la tabla, a ver si lo van a interpelar, a ver si lo censuran, y en fin, el ánimo es todavía movido en el Congreso. ¿Piensas tú que es momento de cambios ministeriales? Yo siempre me impresiona, y por supuesto en el gobierno de Humala creo que hubieron 7, 8 primeros ministros, ¿no? Sí. Lo cual pues ya suena pues a broma, ¿no? En Chile, por ejemplo, para no irnos muy lejos, el gabinete de ministros normalmente entra con el presidente y se queda los 5 años con el presidente. La verdad es que yo no entiendo cómo puede funcionar una institución, en este caso se llama Perú Sociedad Anónima, que pueda funcionar con cambios de ministros todos los tiempos, cambiando gerentes todos los tiempos. Eso me parece que es medio absurdo. Yo sinceramente creo que hay que escoger a la mejor gente, y si es que hay que cambiar, por supuesto, pero esto de estar cambiando ministros todo el tiempo, y bueno, el caso del presidente Humala, pues cambiar 8 presidentes del Consejo de Ministros fue una cosa terrible. Yo creo que el nombramiento... Y ministros de Interior también. Fue profuso, digamos. Creo que barbaridad. Sí. Por eso es que estamos en una situación con la que estamos. Nosotros necesitamos continuidad, no continuismo, continuidad. Y en ese sentido yo espero que no hayan pues mayores cambios. Creo que el presidente de la República tendrá que evaluar a sus ministros como lo evalúa un gerente general a sus distintos gerentes en una empresa. No hay diferencia. Pero Zavala se ha jugado, digamos, a ir al choque con el fujimorismo en esta última intervención, donde les ha dicho que una cosa es el control político y otra el abuso de poder, etcétera, etcétera, que una cosa es criticar, otra cosa es difamar. Eso no lo ha desgastado al punto de hacer deseable. Difícil que me digas que sí, pero en fin. Yo creo que los ánimos están muy caldeados de ambas partes. Yo creo que hay sangre en el ojo. Creo que hay sangre por todos lados. La gente tiene que ponerse de acuerdo. Son gente adulta, son gente inteligente, y yo invocaría tanto al Ejecutivo, a Fernando Zavala, como al Legislativo, en las idas y vueltas de opiniones, a que la verdad es que este ambiente no contribuye a la tranquilidad de
de la economía y por supuesto de la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Y quién puede, aparte de esta invocación que estás haciendo tú, en efecto llamar a la reflexión? Ya lo intentó el cardenal, que bueno, tenía su propia agenda, pero después de eso han seguido y Sí, pues, parece que van a seguir las... Pero el cardenal hace una invocación y el presidente Kuczynski sale a patear el tablero al día siguiente. Okay. O sea que tampoco. A eso. La verdad es que yo no sé si hay un deseo de... Yo me sonrío porque la verdad es que no me suena pues muy adulto todo este tema, ¿no? Creo que tenemos que actuar con mucha seriedad y ponernos de acuerdo. Yo no creo que necesiten intermediarios, yo creo que, que se pongan de acuerdo los líderes de las distintas agrupaciones políticas no debería ser tan difícil. Yo creo que una mujer como Luz Salgado, por ejemplo, está actuando pues con mucha sobriedad, mucha seriedad. Creo que ella, con el mismo Fernando Zavala, pueden ser los artífices de que en tendrían Perú que ser, tendrían que ser mucho mejor, ¿no? Sí. ¿Tienes una posición respecto de la situación penal del ingeniero Fujimori y el valor de esa pieza en este tablero político? Yo soy de los que, por supuesto, critico las cosas malas que pudieron suceder, Verbo y Gracia, Montesinos y compañía, y creo que hubo, por supuesto, corrupción. Yo no sé si eso lo tocaba directamente a Fujimori, pero Fujimori evidentemente era el presidente, así que no es muy fácil defender esa posición. Lo que es concreto es que fue un hombre que fue presidente pues, por muchos años y que hoy día tiene 77, 78 años y que no está bien de salud y que creo que contribuiría a que en el Perú hubiera mucho más tranquilidad si es que se le diera un indulto humanitario, ¿no? ¿Tú crees que eso es lo que convendría, tanto por su situación de salud, cuanto por la situación de la salud del país? Si por mí fuera, si yo estuviera en la posición del presidente Kuczynski, yo sí lo haría. La CONFIEP es finalmente un gremio y los gremios suelen tener demandas y reclamos. ¿Qué cosa le reclama en este momento la CONFIEP al gobierno, al Ejecutivo? Nosotros estamos acá para apoyar y no para estar exigiendo. ¿No? Reclamar es distinto que exigir, demandar, entonces, el reclamo suena a mercantilismo y ciertamente nosotros nos oponemos al mercantilismo. Yo creo que hay tres problemas de fondo que hay que enfrentar en el Perú. A saber. Uno de ellos es la informalidad y creo que tenemos que trabajar en formalizar la economía a todo nivel. Cuando el 70% del empleo nacional es informal y solo el 30% es formal, pues tenemos que ver cómo hacemos. Pero a la reforma laboral le corre este gobierno. Bueno, tenemos que enfrentar el tema del 70% de la informalidad laboral. El 30% de las transacciones comerciales pasan a través de bancos, están bancarizadas. En Chile es el 70%. La informalidad. El descentralismo. Hay que descentralizar nuestro país. Decimos los peruanos que Dios es peruano, pero sus oficinas están en Lima. Tenemos que hacer a ese Dios mucho más peruano. Ubicuo. Ubicuo en el territorio. Este humilde servidor que ha trabajado en minería toda su vida, yo no puedo sino rescatar que la sierra del Perú también merece una oportunidad, el área rural, la selva. Tenemos que hacer que ese Dios sea más peruano. Y el tercero es luchar contra la corrupción, que por supuesto destruye la moral de la gente y destruye cualquier cosa que querramos hacer. Son tres aspectos que son fundamentales y que tenemos que luchar. Formalización, descentralización y lucha contra la corrupción. Muy bien, muchas gracias a Roque Benavides por esta conversación. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Vamos a tener la oportunidad de retomarla, pero ahora nos vemos o no. Dejamos de vernos hasta mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.